El Mikoyan Gurievich Mi-15 es un caza de reacción desarrollado en la Unión Soviética por Artyom Mikoyan y Mikhail Gurievich en 1947. Fue uno de los primeros cazas de reacción con alas en flecha exitosos y consiguió gran fama sobre los cielos de Corea, donde en las primeras etapas de la Guerra de Corea superó a todos los cazas enemigos de alas rectas durante los combates diurnos. El Mi-15 también sirvió como punto de partida para el desarrollo del más avanzado Mi-17 que seguía siendo una amenaza efectiva para los cazas supersónicos estadounidenses sobre Vietnam del Norte en los años 1960. El Mi-15 se considera que ha sido el avión de reacción más producido de la historia, con más de 12.000 ejemplares fabricados. La producción bajo licencia fuera de la Unión Soviética, Checoslovaquia, China y Polonia tal vez elevó el total a más de 18.000 aviones. El Mi-15 se menciona a menudo junto con el North American F-86 Abre estadounidense en las listas de los mejores aviones de caza de la Guerra de Corea y en comparación con los cazas de otras épocas. Se ha convertido en el caza de segunda generación más derribado en combate aéreo. Hoy en día el nombre MiG es probablemente más popular que el de cualquier otro tipo de avión. Proviene de la denominación que tomó la OKSB, Oficina de Proyectos Experimentales, fundada en 1938 por Artem Mikoyan y Mikhail Gurievich, cuyo primer diseño fue un caza, el MiG-1. Pese a sus líneas avanzadas y su gran motor, distaba mucho de ser un avión de combate ideal, y aunque MiG produjo varios prototipos excelentes, continuó siendo un nombre de segunda fila durante la Segunda Guerra Mundial. Finalizado el conflicto, empleó motores de origen alemán en el birreactor MiG-9, un avión bastante útil que entró en servicio en 1946. En enero de 1946, antes de que volara el MiG-9, Iosif Stalin citó a varios diseñadores en el Kremlin y les instó a que construyeran prototipos de un caza mucho más avanzado. El TESAGI, el Centro Aerodinámico Nacional, había empezado a trabajar sobre datos capturados a los alemanes referentes a alas en flecha positiva y negativa y numerosos ingenieros alemanes habían sido hechos prisioneros y puestos a trabajar. El equipo de Tsievin construyó un planeador experimental con alas en flecha negativa, pero el MiG eligió el ala de flecha positiva como solución definitiva. El problema capital era la ausencia de un buen motor. Un equipo dirigido por Klimov intentó construir un símil del motor británico Rolls-Royce NN, el mejor de la época y al que solo conocían por fotografías aparecidas en publicaciones occidentales. Para asombro de los soviéticos, y por causas todavía no suficientemente aclaradas, después de que estos realizaran un esfuerzo considerable para obtener datos completos del NN por medios más o menos clandestinos, el gobierno británico suministró a Moscú 25 de los supersecretos motores a resultas de un acuerdo comercial. Uno de ellos fue entregado inmediatamente a Klimov, mientras que otro pasó a la OKB de MiG en Moscú Kodinka. El equipo del constructor de motores Klimov tardó poco tiempo en copiar con éxito al NN, que en un principio fue conocido como Klimov RD-45. Desde este momento los trabajos progresaron rápidamente. Se ha dicho frecuentemente que el prototipo voló el 2 de junio de 1947 y se estrelló durante el programa de evaluaciones, pero esto no ha podido ser confirmado. Lo más probable es que se tratara de un avión totalmente diferente al Mi-15 en estructura, propulsión o aerodinámica. Lo que queda fuera de dudas es que el primer Mi-15, conocido por entonces solo mediante la letra S, que le adjudicó la propia OKB, fue pilotado por Yuganov el 30 de diciembre de 1947. De las evaluaciones en vuelo se desprendió que el nuevo avión contaba con unas cualidades de pilotaje muy satisfactorias, aunque en posteriores pruebas pudieron constatarse diversos problemas. A altas velocidades por encima de Mach 0,86, marca inusitada hasta la fecha, si se exceptúa al prototipo North American XP-86 Abre, la estabilidad enguiñada empeoraba alarmantemente. Luego, explorando los límites de maniobrabilidad, se descubrió que el S-01 tendía a las oscilaciones en virajes muy cerrados, lo que provocaba entradas en pérdida y barrenas muy rápidas, al igual que en muchos aviones occidentales. Investigando el límite Mach, se descubrieron serias vibraciones aeroelásticas, tan pronunciadas y difíciles de erradicar que, para disgusto del equipo de diseño, se especificó que los aerofrenos se abrieran automáticamente a Mach 0,92. Pese a estos y otros defectos, las cualidades de la serie de prototipos S eran superiores a las de los aviones que, por entonces, volaban en Europa y aventajaban también a las de los diseños de Lavochkin, Sukhoi y Yakovlev. Las pruebas oficiales del Instituto de Investigaciones Científicas de la Fuerza Aérea, llevadas a cabo en su mayoría por Yuri Antipov, se completaron en 1948 con un notable éxito. El nuevo caza designado ya Mi-15 entró en producción a una cadencia muy elevada en dos grandes factorías, la mayor de las cuales estaba situada en Kuibysev. Asimismo, el motor NN, designado RD-45, comenzó a fabricarse en gran escala en la factoría número 45 de Moscú.
Una de las principales características del MiG-15 era su simplicidad. El ala de implantación media atravesaba completamente el fuselaje. El aire para el motor provenía de una toma situada a proa y pasaba por un conducto bifurcado que discurría por los costados del alojamiento del aterrizador delantero y la cabina y por encima y debajo del ala. El motor se instaló dentro de la sección trasera del fuselaje, que al igual que en la mayoría de los cazas occidentales, podía ser desmontada para permitir el acceso y el cambio del motor. El ala era ligeramente trapezoidal, con perfil laminar S10 y 2 grados de diedro negativo, para preservar el flujo axial y prevenir las pérdidas de flujo hacia las puntas alares. En el Extra 2 se añadieron grandes escuadras de guía aerodinámica en cada plano, un concepto nuevo para la época. Los alerones exteriores estaban asistidos hidráulicamente, por vez primera en un avión soviético, y los flaps eran de tipo Fowler de aumento de superficie. La cola comprendía una superficie vertical de grandes dimensiones, cuyo borde de ataque estaba aflechado en 56 grados a fin de llevarlo más atrás que fuese posible. La superficie de la deriva, el timón de dirección, quedaba justamente sobre el flujo de gases de escape. A 2/3 de su altura iban implantados los estabilizadores, aflechados a 40 grados y cuya incidencia se ajustaba en tierra. Todas las superficies de mando de la cola eran de accionamiento manual. Al igual que la mayoría de los prototipos Mi de la época de la guerra, el Mi-15 fue dotado de aterrizadores con amortiguación por palanca, lo que confería a las ruedas una larga carrera vertical y facilitaba las operaciones en pistas mal acondicionadas. Al mismo fin, contribuía la amplia vía de los aterrizadores principales. La casi totalidad del combustible, 1.227 litros, estaba alojada en un depósito situado detrás de la cabina, aunque a los costados del conducto de escape del motor se instalaron dos pequeños depósitos de 90 litros. Los aerofrenos abisagrados, oblicuamente hacia arriba a cada lado de la sección trasera del fuselaje, fueron objeto de sustanciales modificaciones durante el desarrollo de los prototipos. En cambio, la cabina acarreó muy pocos problemas. Mi había sido durante la Segunda Guerra Mundial uno de los pioneros en el diseño de cazas de alta cota y en el empleo de la presurización, por lo que la cabina del Mi-15 difería tan poco de la de su predecesor, el Mi-9FR, última versión de birreactor Mi-9, construida en corto número. Empleaba el asiento eyectable, la radio, el visor giroscópico y el equipo eléctrico básico del Mi-9, prácticamente el mismo instrumental y una cubierta deslizable hacia atrás casi igual. Se previó que el armamento fuera también el mismo. Un cañón N-37 y dos NS-23, pero los primeros aviones carecían de cañón de 37 mm y llevaban los dos de 23 mm, junto con tolvas de 80 disparos, en un contenedor integrado bajo el fuselaje, fácilmente reemplazable por medio de 4 cables de izamiento. A finales de 1949 se añadió un cañón de 37 mm en el costado de babor, con los dos de 23 mm a su derecha. Los tres iban instalados en el mismo contenedor, con una tolva adicional de 40 disparos para el arma de mayor calibre. El Mi-15 recibió desde un principio el refuerzo estructural necesario para la instalación de cargas subalares. Se previó la instalación de dos depósitos fijos de combustible de 250 litros o de dos depósitos lanzables de 415 o 600 litros adosados a dos pequeños soportes. Alternativamente, los soportes podían llevar dos bombas de 250 kilos o varios de los diversos tipos de cohetes que se desarrollaron en la posguerra. Pese a que no se contaba con un sistema preciso de lanzamiento de bombas, los resultados obtenidos durante las evaluaciones fueron tan satisfactorios como en cualquier otro avión de apoyo táctico. La BBS, Fuerza Aérea, decidió que el Mi-15 resultaba apto para tareas de ataque y contracarro, y los prototipos subsiguientes se construyeron de acuerdo con esta consideración. Así, durante los 30 años posteriores hasta la entrada en servicio de los Biturbofan Sukhoi, 1981, no se adoptaron otros tipos de Sturmovik blindados de ataque al suelo. Esto se reflejó en el aumento de la producción de los cazas MiG, aunque de todas maneras, las versiones especializadas en ataque al suelo no pasaron del estado de prototipo. Los primeros Mi-15 fabricados en serie despegan un año después, en diciembre de 1948. Los primeros regimientos equipados con Mi-15 están listos para 1949. En septiembre de 1949 hace su primer vuelo la modificación Mi-15 bis, con motor RD-45F, copia del Rolls-Royce NN2, de 2.700 kilos de empuje. Su producción comienza en 1950. La Unión Soviética fabrica 13.131 cazas Mi-15 de varios tipos en 8 fábricas desde 1949 hasta 1959. También fue producido por licencia en Polonia en la cantidad de 1.000 ejemplares como LIM-1 y LIM-2. En Checoslovaquia se produjeron 1.473 monoplazas Aero S-102, S-103 y 2012 biplazas CS-102.
China fabricó la versión biplaza Shenyang JJ2TF2 biplazas. Así, el total de Mi-15 producidos alcanzó más de 17.616 aviones. Un CS-102 construido en Checoslovaquia y operado por la Fuerza Aérea Polaca, en 1975 fue reconstruido como un Svelin 2M y dado de baja en 1987. Llegó a Argentina en 2000 y se le dio la matrícula experimental LBX-216. El Mi-15 combatió en numerosos conflictos como la Guerra Civil China, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, Hungría, 1956, Medio Oriente, 1956 a 1967, Yemen, 1962 a 1967, choques China-Taiwán y otros. Su bautismo de fuego ocurrió durante las últimas fases de la Guerra Civil China, 1946 a 1949. En los primeros meses de 1950, la aviación nacionalista china atacó desde Taiwán las posiciones comunistas en China continental, especialmente Shanghái. Mao Zedong requirió la asistencia técnica y militar de la Unión Soviética, y la 50 División de la Aviación de Caza equipada con el Mi-15 bis fue desplegada al sur de la República Popular China. El 28 de abril de 1950, el capitán Kalinikov derribó un P-38 del Kuomintang, anotando así la primera victoria aérea del Mi-15. A esta siguió otra el 11 de mayo, cuando el capitán Ilya Ivanovich Tinkarenko abatió el B-24 Liberator de Lichaoua, comandante del 8º Grupo Aéreo de la Fuerza Aérea Nacionalista. La Guerra de Corea, 1950 a 1953, fue la ordalía del Mi-15. En este conflicto, el Mi-15 en manos de pilotos rusos fue superior a todos los cazas enemigos, incluso al caza norteamericano F-86 Sabre, de similares prestaciones. Los Mi-15 en Corea terminaron la era de los ataques impunes de los bombarderos B-29, derribando numerosos aparatos de la ONU. Las cifras exactas son motivo de apasionados debates y polémica entre historiadores estadounidenses, rusos y chinos. Los Mi-15 fueron también pilotados por aviadores chinos, que sufrieron bajas mayores y cosecharon menos victorias debido a su peor entrenamiento. El 1 de noviembre de 1950 los Mi-15 dejaron estupefactos al mundo cuando 8 Mi-15 de la primera escuadrilla de aviación del 72 Regimiento de Aviación de Caza de la Guardia de la 151 División de la Aviación de Caza de la Guardia interceptaron a unos 16 P-51 de Mustangs de las 18 Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y el Starsky Lieutenant, primer teniente, Fyodor Chiz Mi-15 número 11811, derribó el P-51 de Aaron Abercrombie, 35 FBW, matando al aviador estadounidense. Durante el resto del mes, las unidades soviéticas reclamaron el derribo de 29 aviones. 11 P-80, 7 B-29 y 9 P-51. De estos 29, unas 23 coinciden con pérdidas reconocidas, pero las fuentes norteamericanas afirman que la mayoría de ellas se debieron a la artillería antiaérea o accidentes, reconociendo solo 4 B-29, un B-29 derribado, y 2 B-29 y un RB-29 que se estrellaron al aterrizar o estaban demasiado dañados para ser reparados. En lo que sí coinciden ambos bandos es en que el Mi-15 arrebató a la USAF la superioridad aérea sobre el noroccidente de Corea. Pero la balanza se niveló con la llegada de los F-86 Sabre de la 4FIW. El 17 de diciembre de 1950, el primer encuentro entre estos dos oponentes se saldó con una clara victoria norteamericana cuando el teniente coronel Bruce Hinton, comandante del 336 FIS, obligó al mayor Yakov Nikanorovich Yefromeyenko a eyectarse de su MiG en llamas. Durante los siguientes días ambos bandos intercambiaron golpes, con el capitán Nikolai Yefremovich Vorolyov, 177 YAP, 50 YAD, en la cabina del Mi-15 bis número 615.396, derribando el F-86 AB-149, 1176 del capitán Laurence Bach, 335 FIS, hecho prisionero, el 22 de diciembre de 1950. Ambos bandos exageraron sus reclamos de victorias. Los pilotos de Sabre reclamaron 8 MiG y los soviéticos creyeron abatir 12 F-86. Las pérdidas reales fueron 3 MiG y al menos un Sabre, quizás 4 en total. Esos primeros encuentros delinearon las características de la mayoría de las batallas aéreas que se librarían durante los siguientes 2 años y medio. Los Mi-15 y Mi-15 bis tenían mayor techo de vuelo que todas las versiones del Sabre, 15.700 metros contra 14.200 del F-86F, aceleraban más rápidamente que los F-86A, en mano FS, debido a su mejor relación peso-potencia, 1.005 kph contra 972 kph del F-86FO.
Tenían asimismo mejor tasa de trepada 2.800 metros por minuto contra 2.200 de los F-86A y el F-86F la igualaba, un mejor radio de giro por encima de los 10.000 metros y un armamento más poderoso, los temibles cañones NR-37 de 37 mm y NR-23 de 23 mm contra las 6 ametralladoras de 12,7 mm del Sabre. Por el contrario, eran más lentos a baja altura, 1107 kph del F-86F contra 935 kph del Mi-15 bis. Su mira giroscópica ASP-1N era menos sofisticada que las muy precisas A1CM y A4 con radar estimador de distancia de los F-86 y F, y todas las versiones del Sabre giraban más cerrado por debajo de los 8.000 metros de altura. Así, si el Mi-15 obligaba al Sabre a combatir en el plano vertical o en el horizontal por encima de los 10.000 metros, tenía ganada la batalla. Fácilmente podía asimismo escapar de un Sabre, trepando hasta su techo de vuelo, sabiendo que el F-86 no podría seguirle. Pero por debajo de los 8.000 metros el Sabre dominaba al MiG en casi todos los aspectos, menos la tasa de trepada, y era el vencedor en la mayoría de las ocasiones, sobre todo si el piloto soviético cometía el error de combatir en el plano horizontal. Pero la misión principal del Mi-15 no era enzarzarse en combate aire-aire contra los F-86, sino forzar a la USAF a detener los ataques de los bombarderos estratégicos B-29 Superfortress en la frontera chino-coreana. Esta misión le fue asignada a la élite de la Fuerza Aérea Soviética, primero a la 324 IA del coronel Iván Kozedub, 3 veces héroe de la Unión Soviética, máximo as aliado de la Segunda Guerra Mundial con 62 victorias contra la Luftwaffe, en abril de 1951, y luego a la 303 IA del general Georgi Lobov, 19 victorias en la Segunda Guerra Mundial, llegada a Corea en junio de ese mismo año. 44 Mi-15 pertenecientes a ambos regimientos, 176 IAP y 196 IAP, de la 324 IA cumplieron esta misión el 12 de abril de 1951, cuando interceptaron una enorme formación de 48 Superfortresses, 18 Sabres, 54 Thunderheads y 24 Sohotin Stars que se dirigían a bombardear el vital puente sobre el río Yalu en Uijo. Cuando la batalla terminó, los experimentados aviadores soviéticos habían abatido o dañado de forma irreparable 10 B-29 amperios, un F-86 amperios y 3 F-80C, todo esto contra la pérdida de un solo MiG. Los bombarderos estadounidenses regresaron durante la semana del 22 al 27 de octubre para neutralizar los aeródromos norcoreanos de Namsi, Taechon y Saangchan, y los MiG les causaron pérdidas terribles. La más importante de las batallas ocurrió el 23 de octubre de 1951 cuando 56 Mi-15 bis de los 3 regimientos de la 303 YAD, 17 y 523 YAP y 18 JIAP debieron vérselas contra 9 Superfortresses escoltados por 34 Sabres y 55 Thunderheads. Pese a su inferioridad numérica, los aviadores soviéticos abatieron o dañaron, sin posibilidad de reparación, 8 B-29A y 2 F-84E, y perdieron a cambio solo un MiG. Los norteamericanos apodaron a este día Black Tuesday, Martes Negro. Los pilotos soviéticos más exitosos de esos combates fueron el subcomandante del 18 JIAP podpolkovnik, teniente coronel Alexander Smortkov, y el primer teniente Dmitry Samoilov, 523 YAP. El primero derribó un Superfortress en cada uno de los días 22, 23 y 24 de octubre, los B-29 a números 44 61.656, 40 y 470.151 y 40 y 461.932. Samoilov, por su parte, se anotó 2 F-86A del 336 FIS para su palmarés el 24 de octubre de 1951. Los pilotos, Fred Weeks y Bradley Iris, fueron ambos capturados. 17 y el 27 de octubre abatió otras 2 aeronaves, el B-29A número 40 y 462.971, 30 BS, 19 BW, y el F-84 en número 50 y 16.570, 136 FBW. Todas estas 4 victorias las logró volando el Mi-15 bis número 121.067.19. Estas terribles pérdidas entre los bombarderos pesados estadounidenses forzaron al alto mando de la FEAF a cancelar de forma definitiva los ataques de precisión diurnos de los B-29 y solo efectuar incursiones nocturnas dirigidas por radar. Durante el período de noviembre de 1950 a enero de 1952, especialmente mientras las 2 divisiones de élite 303 y 324 IAD estuvieron en Corea, no menos de 40 pilotos soviéticos de Mi-15 fueron acreditados como ases, con 5 o más victorias en sus respectivos palmareses.
Los registros de combate soviéticos muestran que el primer piloto en reclamar su quinta victoria aérea fue el capitán Stepan Ivanovich Naumenko, 29 Giap, 50 Yad, el 24 de diciembre de 1950. Sin embargo, cruzando referencias con los registros de pérdidas de la USAF, hoy parece que su palmarés real fue de solo 3 victorias, un B-29A, un F-86A y un F-86E. Tampoco parece que el primer as de la guerra de Corea fuera el estadounidense James Havara, quien fue proclamado as el 20 de mayo de 1951. Solo 4 de sus 6 reclamos pueden ser confirmados. Tal honor le corresponde al capitán Sergei Makarovich Kramarenko, 176 Yap, 324 Yad, cuando el 29 de julio de 1951 se anotó su derribo número 5, el F-86A número 40 y 9098, 4 FIW. No menos de 16 de esos 40 pilotos realmente se convirtieron en ases, siendo los más exitosos el mayor Nikolai Suyagin, 17 Yap, 303 Yad, acreditado con 22 victorias, 13 se pueden confirmar, el coronel Yevgeny Pepelyayev, comandante del 196 Yap, 324 Yad, 19 reclamos, 15 victorias reales, y el mayor Lev Shchukin, 18 Yap, 303 Yad, 17 acreditadas, 11 verificadas. Pese al exitoso desempeño de estas divisiones de élite, a finales de enero de 1952 el alto mando de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética decidió sustituirles por 2 nuevas divisiones de la defensa antiaérea, las 97 y 190 Yad. Este resultó ser un gran error, ya que estas unidades estaban entrenadas para interceptar bombarderos con armas nucleares, y no para enzarzarse en combates aire-aire contra los F-86. Además, a diferencia de las 303 y 324 Yad, compuestas en su casi totalidad por veteranos de la Segunda Guerra Mundial con cientos de horas volando reactores, solo los comandantes y el Estado Mayor de las 97 y 190 Yad tenían experiencia en combate en la Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los pilotos solo tenían 50 a 60 horas volando el MiG, y para terminar de empeorar todo, y los mandos de la Unión Soviética se negaron a que los pilotos realizaran el entrenamiento intensivo que les preparara para lo que se iban a encontrar. En consecuencia, estas unidades sufrieron pérdidas terribles a manos de los ahora mejor preparados pilotos de sabre estadounidenses, que ahora se habían además fogueado y conocían cómo enfrentar el MiG-15. En el transcurso de solo 6 meses, entre febrero y julio de 1952, perdieron 81 MiG y 34 pilotos fallecidos a manos de los F-86, pudieron a cambio abatir solo 68 aeronaves de la USAF, entre ellos 36 F-86. El peor día fue el 4 de julio de 1952, en que 11 MiG fueron derribados por los Sabre, un piloto murió en combate. A esto contribuyó la ilegal maniobra de la Operación Maple Especial, planeada por el comandante de la 51 FIW, el afamado as de la Segunda Guerra Mundial, el coronel Francis Gabreski. Esta consistía en cruzar el río Yalu, adentrarse en Manchuria, algo oficialmente prohibido, y sorprender a los MiG durante sus despegues o aterrizajes, cuando eran más débiles, volaban lento, a baja altura, y a veces cortos de munición y combustible. Aún así, estos pilotos pudieron anotarse 2 importantes victorias contra ases norteamericanos. El 10 de febrero de 1952 el primer teniente Mikhail Akimovich Averin, 148 Giap, 97 Yad, derribó y le causó la muerte al as George Davis, 334 FIS, acreditado con 14 victorias al momento de su muerte, 10 confirmadas por las fuentes comunistas. El 4 de julio de 1952, segundos después de haber derribado al primer teniente Kosinkin, el futuro as capitán Clifford Joyey, 335 FIS, 7 victorias, debió eyectarse de su acribillado F-86 en número 51-2769 tras ser sorprendido por el piloto de MiG-15 bis primer teniente Vasily Romanovich Krutkij, 494 Yap, 190 Yad. Al menos 2 pilotos lograron coronarse ases en este periodo. Los mayores Arkady Boichov, 16 Yap, 97 Yad, y Vladimir Zabelin, 256 y 821 Yap, 190 Yad, con 6 y 9 victorias respectivamente. Nuevas y mejor entrenadas divisiones de la PBO, las 32, 133 y 216 Yad, reemplazaron a las vapuleadas 97 y 190 en julio y agosto de 1952, y si bien no pudieron ya arrebatarles la superioridad aérea a los estadounidenses, si bien pudieron neutralizar dicha supremacía entre septiembre de 1952 y el fin de la guerra.
Como en todos los periodos anteriores, las cifras de victorias y pérdidas en el aire son aún debatidas por los historiadores de los Estados Unidos y Rusia, pero en al menos 3 ocasiones ases soviéticos del MiG-15 pudieron imponerse a ases de Sabre, el 7 de abril de 1953 después de haber averiado a un MiG chino y a otro soviético sobre la base aérea china de Dapu en Manchuria. El as con 10 victorias capitán Harold Fischer, 39 FIS, 51 FIW, es sorprendido y derribado por el futuro as primer teniente Grigori Nesterovich Berelidze, 224 YAD, 32 YAD, siendo hecho prisionero. El 12 de abril de 1953, instantes después de haber abatido al F-86E de Norman Green, 334 FIS, el as soviético con 8 victorias capitán Semyon Alexeyevich Fedorets, 913 YAD, 32 YAD, es a su vez atacado por el futuro máximo as norteamericano de la Guerra de Corea, el también capitán Joseph McConnell, 39 FIS, 51 FIW, con 16 victorias. En el subsecuente combate, ambos ases se derriban mutuamente. El 20 de julio de 1953, tras haberse internado ilegalmente en Manchuria y haber derribado a 2 MiG chinos, los mayores Thomas Eggers y Stephen Bettinger, 336 FIS, el segundo un as con 5 derribos, intentan sorprender a 2 MiG-15 del 224 YAB que están aterrizando en Dapu. Pero estos los fuerzan a sobrepasarlos, dan la vuelta y los derriban. El as Boris Iskov derriba a Bettinger, quien es hecho prisionero, y su numeral Vladimir Klimov le causa la muerte al mayor Eggers. Esta fue la quinta victoria de Boris Iskov, y también el último sabre derribado por pilotos soviéticos en la Guerra de Corea. Las cifras proporcionadas por las fuentes soviéticas indican que los MiG-15 del 64 YAC, el cuerpo de caza que englobó a todas las divisiones que rotaron a lo largo del conflicto, llevaron a cabo 60.450 salidas de combate diurnas y 2.779 nocturnas, se enfrentaron al enemigo en 1.683 batallas aéreas durante el día y en 107 durante la noche, reclamando abatir 1.097 aeronaves de la ONU sobre Corea, distribuidos de la siguiente forma: 647 F-86, 185 F-84, 118 F-80, 28 F-51, 11 F-94, 65 B-29, 26 Meteors y 17 aeronaves de otros tipos. Las pérdidas no fueron menores: 335 aeronaves y 120 pilotos, 319 MiGs y 110 aviadores se perdieron en combate, el resto en accidentes. Casi con seguridad las estadísticas de victorias están muy infladas, al menos en un 50%, pero parece ser claro que los MiG-15 volados por personal soviético causaron serios problemas a la USAF y sus aliados en Corea, bastante más de los que la bibliografía tradicional norteamericana sobre el tema ha reconocido. Si bien la BBS y la PBO soviéticas fueron los principales usuarios del MiG-15 durante la guerra, también fue utilizado por las Fuerzas Aéreas Populares china y norcoreana, conocida como el Ejército Aéreo Unido. Exceptuando una breve aparición en enero de 1951, la Fuerza Aérea China no entró en acción hasta el 25 de septiembre de 1951, en que 16 MiG-15 pertenecientes al 12 Regimiento de la 4ª División Aérea se enfrentaron con sabres de la 4 FIW, reclamando el piloto Lee Yong-tae una victoria. La USAF admite que el F-86A del primer teniente Charles Lloyd, 334 FIS, fue dañado seriamente en la raíz del ala izquierda, pero perdiendo a su vez un MiG y su piloto. La unidad norcoreana equipada con el MiG-15, el primer regimiento de la Guardia, entró en acción justo un año después, en septiembre de 1952. A partir de allí hasta el final de la guerra, el Ejército Aéreo Unido reclamó abatir 211 F-86, 72 F-84 y F-80, y 47 otros aviones de diversos tipos. Sus pérdidas: 231 aeronaves, 224 MiG-15, 3 La-11 y 4 Tu-2, falleciendo 116 aviadores orientales. Varios pilotos fueron acreditados con derribar 5 o más aviones enemigos, tales como Zhao Baoton, del 7º Regimiento, 3ª División, 7 victorias, Hwang Ai, 9º Regimiento, 3ª División, 9 derribos, y ambos Kang Yong-duk y Kim Di-san, 1er Regimiento de la Guardia, ambos acreditados con 5 victorias. A lo largo de la década de 1950, los MiG-15 de la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia interceptaron en incontables ocasiones a aviones de las Fuerzas Aéreas de la OTAN y otros países aliados, realizando reconocimientos cerca de su territorio, y muchas veces estos incidentes terminaron con aviones de uno u otro bando siendo abatidos. En la crisis de Suez de 1956, el Egipto de Gamal Abdel Nasser compró un puñado de cazas MiG-15 y Mi-17 en 1955 a Checoslovaquia con el patrocinio de la Unión Soviética, que fueron desplegados en el primer escuadrón a tiempo para tomar parte en el ataque anglo-francés-israelí conocido como la crisis de Suez.
Durante los combates aéreos contra la Eila Avir, Fuerza Aérea de Israel, pese a sufrir varias pérdidas, los Mi-15 bis egipcios pudieron abatir al menos 3 aviones judíos, un Piper Cub y un Meteor F-8 del 117 Escuadrón el 30 de octubre de 1956, este último a causa de una mala maniobra, y un Dassault Ouragan que debió realizar un aterrizaje de panza el 1 de noviembre. Esta última victoria fue lograda por el piloto Farouk El Ghazavi. Egipto gozaba de superioridad en número de aviones de reacción, aunque el Mi-15 no llegaba a igualar al avión de caza israelí, el francés Mystère, del que Israel solo contaba con una escuadrilla. Sin embargo, gracias a la mejor calidad de sus pilotos, la aviación israelí pronto mostró su superioridad en el campo de batalla, mucho antes de que las fuerzas aéreas anglo-francesas atacasen los aeródromos egipcios. En la mañana del 30 de octubre 4 Mi-15 atacaron a paracaidistas israelíes en el paso de Mitla. Estos solicitaron apoyo al cuartel general de la Fuerza Aérea Israelí. El número de atacantes se había inflado a 24 y de toda la 101 escuadrilla fue llamada a combate. Tras 20 minutos de ser dada la alarma, 8 Mystères llegaron al paso de Mitla para encontrarse una docena de Mi-15. Un Mi fue derribado mientras que otro fue dañado, pero logró volver a su base. El 31 de octubre la actividad se intensificó en todo el Sinaí. A lo largo del día volaron los Mystères como escolta superior de las fuerzas israelíes terrestres y aéreas. Varios Dofit se sucedieron a lo largo del día. A las 9 horas un par de Mystères se encuentran con 7 Mi-15, pero no establecen combate. La misma pareja encuentra otro MiG a su regreso a la base y lo obliga a estrellarse en tierra. El avión más tarde fue recuperado por Israel. Otro MiG fue derribado más tarde el mismo día, mientras que 2 más se averiaron, sin ser derribados. En la Guerra de los 6 días de 1967, Egipto y Siria estaban equipados con Mi-15 Fagot y Mi-15 bis Fagot B desde el decenio de 1950, y estos aviones lucharon todavía en 1967. Gran parte de los Mi-15 fueron destruidos en sus bases en la mañana del 5 de junio de 1967, durante el ataque preventivo israelí que dio inicio a la Guerra de los 6 días. Unos pocos Mi-15 de la Fuerza Aérea de Egipto sobrevivieron al ataque para realizar incursiones de ataque terrestre contra el ejército israelí, pero esas misiones se consideraban suicidas, ya que en ese momento el Mi-15 estaba irremediablemente obsoleto para el combate aéreo y no era rival para los israelíes. En el estrecho de Formosa, en el verano de 1954, el ejército chino hizo un despliegue masivo de efectivos y unidades de artillería. El 3 de septiembre comenzó a atacar Quemoy, y al mismo tiempo comenzó la preparación de una operación contra Dacheng y Jiangsan, en poder de una división de tropas nacionalistas. El bombardeo de Quemoy duró un mes y no podía detenerse a pesar de la intervención de la CENAF. El ejército chino desplegó entonces una división de bombarderos, equipada con bombarderos Tu-2, una de ataque a tierra, Il-10, 3 divisiones de cazas, todas equipadas con el Mi-15, 2 regimientos de reconocimiento independientes, y 3 divisiones de combate Planaf, con un total de 200 aviones de combate, en 5 aeródromos de la zona. A finales de octubre de 1954, el ala del ejército chino realizaba operaciones de reconocimiento sobre ambas islas, pero el 1 de noviembre, a las 11 horas, realizó el primer ataque aéreo contra Jiangsan. Durante ese día 168 incursiones son llevadas a cabo por Mi-15, 2 por Tu-72 y 48 por Il-10. Un total de 851 bombas fueron lanzadas y 3.741 cartuchos de municiones disparadas. La operación continuó a un ritmo similar, hasta que el 18 de enero de 1955 el ejército chino inició el asalto. Los nacionalistas presentaron una fuerte resistencia, pero, como el CENAF tuvo que volar de Taiwán, más lejano de las islas, no fue capaz de intervenir. El 25 de febrero las unidades de defensa antiaérea nacionalistas derribaron 19 aviones comunistas, pero Jiangsan estaba bajo el control chino y posteriormente las islas de Dacheng tuvieron que ser evacuadas. Poco más tarde los Estados Unidos comenzaron a entregar a la CENAF aviones de caza modernos, incluido F-84G Thunderjets y la primera tanda de los 250 F-86F, con el que un total de 3 o 4 alas de caza se formaron a finales de 1957. Después de la experiencia positiva de la lucha en torno a Jiangsan y Dacheng, el ejército chino empezó a planear una operación combinada similar contra Quemoy y Matsu. Para ello, la Fuerza Aérea China necesitaba bases aéreas en una región que sigue siendo en realidad una zona de vuelo libre para el CENAF. Por lo tanto, desde 1956, una serie de nuevos campos de aviación se construyó y se empezaron los combates sobre el estrecho de Formosa. Por ejemplo, Chelulu Piloto, comandante adjunto de la 18 Regimiento, 6ª División Planaf, alegó daños en 2 F-84F el 18 de enero de 1958.
Exactamente un mes más tarde, el 18 de febrero, también los pilotos Hu Chun-sen y Su Hi-chen, de la 10 Regimiento de la 4ª División de la Fuerza Aérea China, reclamaron el derribo de un RB-57A de reconocimiento sobre el continente. Desde 27 de julio, la Fuerza Aérea China comenzó a realizar ofensivas contra las operaciones aéreas sobre el estrecho de Formosa, enviando numerosos Mi-15 y Mi-17S, y esto de inmediato provocó varios enfrentamientos con la CENAF. Por lo tanto, los Estados Unidos se apresuraron a enviar misiles AIM-9BS a Taiwán. Apenas meses después se introdujo el arma en servicio en la USN, mientras que el CENAF comenzó una serie de ataques contra el transporte marítimo, así como las operaciones de reconocimiento sobre el continente. Volaban esas misiones aviones F-84GS y RF-84FS, respectivamente, escoltados por F-86S. Con el fin de contrarrestar la intensidad de las operaciones de la Fuerza Aérea China y el ejército chino, el CENAF tuvo que volar 100 incursiones cada día y como consecuencia una serie de combate aéreo se desarrollaron entre los F-86 y los Mi-15 y 17. A pesar de las pérdidas del ejército chino, el 23 de agosto comenzó un masivo ataque de artillería contra Quemoy, al parecer como preparación para una invasión. Esto fue suficiente para alertar a los Estados Unidos y la Séptima Flota envió inmediatamente los portaaviones USS Hancock, CB-19, desde Hong Kong, USS Shangri-La, CB-38, desde Yokosuka, y USS Midway, CB-41, desde Pearl Harbor. El USS Essex, CBA-9, que pertenecía a la Sexta Flota en el Mediterráneo, también se envió a través del Océano Índico. Mientras la Armada china desplegó unidades adicionales en la zona, entre ellos 2 regimientos equipados con Il-28S y con un regimiento de Tu-4 a Zhangou, en Fujian. Además, otros 2 regimientos de Mi-15 y uno de Il-10 fueron preparados para el despliegue, pero nunca llegan a utilizarse. En respuesta, los Estados Unidos inició un despliegue masivo de más de 140 F-100 y F-104 de la USAF. El empleo en Cuba, los primeros Mi-15 llegan a Cuba a fines de mayo de 1961, un mes después de Bahía de Cochinos. Se trataba de 20 Mi-15 bis y 4 Mi-15 UTI. No hubo en Cuba versiones primarias Mi-15. Estos equipos forman los primeros 2 escuadrones de Mi-15 bis. Un tercer escuadrón de Mi-15 bis llega a fines de 1961. En 1961 en total llegan 41 Mi-15 bis, Mi-15R bis, Mi-15 UTI y Mi-19P. Para su ensamble y la preparación de pilotos en la misma Cuba, a principios de junio de 1961 llegan más de 100 asesores de pilotaje y técnicos de la Unión Soviética, al mando del coronel Gennady Shadrin, héroe de la Unión Soviética y as de la Segunda Guerra Mundial con 14 derribos. Estos especialistas comienzan a ensamblar los Mi-15 bis el 6 de junio de 1961 en la base San Antonio de los Baños. Para coger experiencia, en este trabajo participaban también los técnicos cubanos, que trabajaban aún en los viejos EA Fury, T-33 y B-26. En total, los rusos forman en Cuba entre junio y diciembre de 1961 casi 50 pilotos de Mi-15 bis y de Mi-19P. En noviembre de 1961, con la siguiente partida de aviones, se forma un escuadrón de reconocimiento basificado en el aeródromo Ciudad Libertad, Antigua Colombia, formado por 10 Mi-15 bis, Mi-15R bis y 2 Mi-15 UTI. Demostrando su disposición, 11 Mi-15 bis vuelan en el desfile aéreo del 2 de enero de 1962. En 1962 los Mi-15 cubanos fueron el espinazo de la Fuerza Aérea de Cuba durante la crisis de los misiles. Para octubre de 1962 habían 36 Mi-15 bis y Mi-15R bis en Cuba, en 3 escuadrones, además de los Mi-15 UTI. Para evitar ser destruidos en tierra, estos aviones se dispersaron por varias bases: San Antonio, Santa Clara, Camagüey, Holguín. Los Mi-15 bis despegaban frecuentemente tratando de interceptar los RF-101 y RF-8 norteamericanos sobre Cuba. La ausencia de radares en las FARC impedía que los MIs despegaran con el tiempo necesario para una intercepción eficaz. Los radares estaban en manos de las tropas soviéticas. Los Mi-15R bis hacían vuelos de reconocimiento ante un posible desembarco norteamericano. En los años 60 eran frecuentes las incursiones de lanchas rápidas artilladas desde la Florida hacia Cuba, armadas por la CIA o los exiliados cubanos. La CIA usaba a veces buques madres desde donde se enviaban las lanchas rápidas artilladas para raídes o infiltraciones de agentes en las costas cubanas. Uno de los buques madres más activos era el Rex, antiguo cazasubmarinos de 52 metros de la Segunda Guerra Mundial. Estaba armado con un cañón de 57 milímetros, 2 cañones dobles de 40 milímetros y 8 ametralladoras de 12,7 milímetros. Contra el Rex se preparó una emboscada. En la operación participarían 4 Il-14R de reconocimiento con bengalas lumínicas y 2 bombas de 250 kilos y una escuadrilla de Mi-15 bis.
El 21 de octubre de 1963, el Rex se acercó a medianoche al Cabo de San Antonio, en la provincia de Pinar del Río, para desembarcar 2 lanchas rápidas con 12 comandos a solo 1 kilómetros de la costa. Al acercarse los comandos a la orilla, no recibieron la señal codificada acordada de sus hombres en tierra. Comprendieron que cayeron en una emboscada y abrieron fuego. De la orilla respondieron y destruyeron una de las lanchas. La segunda salió tras el Rex perseguida por lanchas cubanas que aparecieron en la noche. Pero el Rex dio media vuelta a toda máquina. El capitán Brooks del Rex primero ordena salir a mar abierto, pero luego vuelve hacia la costa, navegando de cerca para no ser detectado por los radares, en maniobra de engaño. Pocos minutos después, en el mismo punto donde había estado el Rex, se aparecieron 2 helicópteros Mi-4, lanzando bengalas. El ayudante del capitán del Rex cuenta, tan solo habíamos pasado en cabo, cuando vi las luces de un buque mercante. Enseguida comprendí lo que iba a pasar. El mercante entró en la zona iluminada, y los cubanos pensaron que se trataba de nosotros, y abrieron fuego. El mercante era el Hellouis de 32.500 toneladas, registrado en Liberia, y que ahora llevaba bauxitas de Jamaica, Texas. Eran las 0:40 de la noche, y llegaron los Il-14R, que iluminaban la zona. Mientras tanto aparecieron los 5 Mi-15 bis y atacaron al buque con cohetes y ráfagas de cañón, haciendo varios pases. El buque se incendió, aunque el fuego fue apagado 3 horas después, y su capitán pidió SOS por radio. Cazas MiS nos atacan cerca de las costas cubanas. A la alarma responden, y desde Cayo Hueso, 350 kilómetros al norte, despegan los F-4 Phantom de la USNavy hacia la zona. Pero cuando los Phantom ya estaban cerca de Cuba, reciben la orden de volver. La CIA monitoreaba las comunicaciones del choque, el Rex no daba señales, y comprendieron que los Mi-15 bis cubanos estaban atacando un objetivo equivocado. Mientras los Mi-15 estaban ocupados con el Hellouis, los Phantom no debían entrometerse, y el Rex podría huir. En 1963 2 F-8 Crusader de un escuadrón BMF interceptaron 2 Mi-15 de las FARC que entorpecían la misión de inteligencia de un Lockheed P-3 Orion, bordeando las aguas cubanas. Los pilotos de F-8 pidieron permiso para confrontar los MiS, pero el permiso llegó solo cuando cada parte ya había girado a casa. Uno de los pilotos al llegar a la base de Cayo Hueso, furioso se quitó el casco y lo pateó. En 1964 llegan los Mi-17 y entonces los Mi-15 bis de Santa Clara pasan a Holguín. Más Mi-15 UTI fueron adquiridos después de la crisis de los misiles hasta llegar a varias decenas de aparatos. Un Mi-15 UTI fue enviado a Angola en 1975, formando parte del escuadrón de Mi-17. Los Mi-15 UTI tuvieron una larga carrera, entrenando siguientes generaciones de pilotos, hasta la llegada de los Aero L-39C Albatros en 1981. Las características principales son: tripulación, piloto, 2 en versión Mi-15 UTI. Longitud, 10,1 metros. Envergadura, 10 metros. Altura, 3,7 metros. Superficie alar, 20,6 metros cuadrados. Perfil alar, Tesagi S10, Tesagi SR3. Peso vacío, 3.580 kilos. Peso cargado, 4.960 kilos. Peso máximo al despegue, 6.105 kilos. Planta motriz, un motor turborreactor Klimov BK1. Empuje normal, 26,5 kN de empuje. Capacidad de combustible, 1.400 litros. Velocidad máxima operativa, 1.075 km por hora. Velocidad crucero, 840 km por hora. Alcance, 1.200 km, 1.975 km con tanques externos. Techo de vuelo, 15.500 metros. Régimen de ascenso, 50 metros por segundo. Carga alar, 240,8 kilos por metro cuadrado. Armamento, 3 cañones, 2 Nudelman Richter NR-23 de 23 mm en la parte izquierda del fuselaje, con 80 proyectiles cada uno. Un Nudelman N-37 de 37 mm en la parte derecha del fuselaje, con 40 proyectiles. Puntos de anclaje, 2 soportes subalares para cargar una combinación de 2 bombas de 100 kilos. Tanques de combustible externos o cohetes.